acabamos de culminar la sesión con la Comisión de la Cámara de Diputados que está estudiando el proyecto de reforma del régimen de seguridad social. Desde el Gobierno hemos hecho una presentación de las características principales que tiene esta reforma y hemos respondido, yo diría, alrededor de 60 preguntas de los distintos legisladores. Tenemos la firme convicción de que este es un proyecto que da respuesta con una mirada de mediano plazo a todos los problemas que en definitiva tiene hoy el régimen de seguridad social. Tenemos la convicción además que es una propuesta equilibrada, que tiene una mirada de transformación gradual, en el sentido de que no hay una transformación repentina ni a las corridas, sino que lo contrario, que lo que busca es consagrar principios de equidad. Lo hemos dicho varias veces, lo repetimos ahora. Por un lado, da garantías de que las jubilaciones más bajas en el nuevo régimen van a tener, en virtud del suplemento solidario, del complemento solidario, van a tener una mejora con respecto a lo que son los valores jubilatorios actuales de las personas de jubilaciones más bajas, y además va a ir hacia una convergencia de los distintos subsistemas para que todos los uruguayos definitivamente podamos sentir que cada peso que cada uno pone en la seguridad social vale lo mismo, y no como hoy, que según dónde le toca a cada ciudadano pueda tener un resultado diferencial. Este es un proyecto de ley que ahora, bueno, va a seguir su curso en la Cámara de Diputados, pero estamos convencidos, además, de que es un proyecto que está pensado para el bien de las próximas generaciones. Hay que decir también que las personas mayores de 50 años no van a tener ninguna modificación en su realidad jubilatoria, esto es muy importante. En todo caso, la mejora que va a haber es que van a poder compatibilizar su jubilación con el trabajo si es que lo desean. Es decir, con el nuevo sistema y a partir de que se apruebe, cualquier persona jubilada o que esté por jubilarse podrá jubilarse parcialmente, podrá jubilarse y seguir trabajando en otros empleos, sin necesidad de recurrir al trabajo en negro, que es una de las cosas que todos sabemos que son situaciones no queridas, pero que ocurren. Eso es la única modificación que va a impactar sobre la vida de las personas mayores de 50. Y para las personas menores de 50, el nuevo régimen lo que va a hacer es extender la edad de retiro de manera gradual para llevarla a 65 años, en virtud de que hay una estructura demográfica que así lo establece. La expectativa de vida de los uruguayos se ha extendido notoriamente y va a seguir extendiéndose en el tiempo, y por lo cual la edad de actividad y de permanecer con todas las facultades es cada vez más extendida, y en línea con eso las nuevas generaciones tendrán que trabajar más, pero van a ganar igual o mejor que el régimen jubilatorio actual, particularmente los que tienen jubilaciones más bajas. Y a su vez, por supuesto, y ahí le voy a pedir a la ministra de Economía que desarrolle sobre este punto, obviamente cumplimos con un objetivo que tiene que ver con la sostenibilidad del régimen de seguridad social, que ciertamente está afectada con los datos actuales y con las tendencias de los últimos años. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, como dice el ministro Mieres, aquí estamos tratando una reforma de seguridad social que nos habla de un sistema más equitativo, un sistema más justo, donde hay un apoyo mucho mayor en los niveles menores de ingresos de nuestra población. Pero a esas características se agrega además un sistema, una reforma que hace que el sistema actual sea sostenible. Es decir, desde el punto de vista económico, hoy estamos presentando, en realidad ya lo hemos presentado, ya tiene el voto en el Senado, un sistema que se mantiene a lo largo del tiempo.
El ministro Mieres mencionó las características demográficas que hoy tiene nuestra sociedad. Hay una tasa de natalidad que ha venido bajando, hay una expectativa de vida que felizmente viene aumentando. Bueno, eso implica que en términos de gasto en jubilaciones, en términos del producto, esto va aumentando a lo largo del tiempo. Por eso no es posible no hacer nada. No hacer nada implica que el gasto aumenta a lo largo de los años, el gasto en términos del producto. De acuerdo a los estudios de los profesionales del BPS, del 2025 al 2050, el gasto aumentaría 1,3% del producto si no hacemos nada. Si nos alargamos y vamos hasta el 2060, el aumento es de aproximadamente 2 puntos porcentuales. Entonces, frente a esta perspectiva de gasto aumentando, la respuesta no es aumentar impuestos para financiar esto o aumentar los aportes personales o patronales, que implicaría ponerle dificultades al crecimiento del país, a la generación de empleo. La respuesta es contener el gasto. Y por eso el diseño que hemos venido discutiendo y que ya tiene la aprobación del Senado, un diseño que, reitero, lo que hace es contener el gasto. Uruguay ya tiene un nivel de gasto en términos de producto en materia de seguridad social que es elevado. Por lo tanto, lo que estamos buscando es que esto se mantenga de manera que sea sostenible el sistema y que no haya que cargar a los jóvenes, a las futuras generaciones, de más impuestos para pagar las jubilaciones. Creo que con esta introducción quedamos abiertos para las preguntas. Solicitarle a los señores periodistas que se identifiquen con su nombre y el medio que representan y recordarles que será un máximo de 5 preguntas. Solo una reflexión más. Después de esta jornada, donde obviamente mantuvimos un muy fluido intercambio con los integrantes de la comisión, nos seguimos quedando con las ganas de saber cuál es el proyecto alternativo de parte de la oposición para reformar la seguridad social, porque lo que está claro es que ya en la campaña de 2019 todos los partidos, incluido el partido que actualmente está en la oposición, decíamos que había que reformar la seguridad social. Acá hay un proyecto concreto. Lo único que hemos escuchado del Frente Amplio desde que participaron en la comisión de expertos, desde que presentamos el anteproyecto de ley y ahora en el Parlamento, son críticas, pero no sabemos qué haría un partido que en teoría pretende gobernar en los próximos tiempos, qué haría con el régimen de seguridad social actual, qué haría con los problemas que recién se señalaban, y hasta ahora no hay respuesta. Y eso me parece que es una cosa preocupante, porque la gente que apoya al Frente Amplio debería tener una idea de cuál sería la alternativa en el caso de que ese partido gobernara. ¿Qué tal? Buenas noches. Nicolás González de BTV Noticias. La pregunta puede ser para el ministro, la ministra o Saldain. Hay algunas propuestas que hace Cabildo Abierto de modificaciones al proyecto de ley, por ejemplo, de dejar la caja notarial por fuera, de bajar la tasa de reemplazo de 20 a 15 años o, por ejemplo, de mejorar los controles de certificaciones médicas por parte del Banco de Previsión Social. ¿Son posibles de realizar estas modificaciones en este proyecto? A ver, con respecto al régimen de certificaciones médicas, es un tema ajeno, sin duda, al contenido de la reforma de la seguridad social. Obviamente todo sistema de certificación médica puede corregirse, mejorarse, trabajarse. Con respecto a la caja notarial, decirles que hay en proceso un diálogo con las autoridades de la caja notarial y el gobierno en el sentido de buscar un entendimiento para establecer cuál va a ser el grado o la forma de participación de esa caja en lo que es el nuevo sistema proyectado, asumiendo que tiene peculiaridades como cada una de las cajas paraestatales la tiene. Con respecto, ¿cuál era el otro punto? Bueno, ahí estamos en un punto en donde es mucho más difícil porque ya ha habido modificaciones que han buscado equilibrar los elementos, pero manteniendo una ecuación que signifique
lograr el objetivo que la ministra planteaba, es decir, que el resultado de la reforma implique una moderación de la tendencia del gasto en el régimen de seguridad social. Y este componente tiene una relación directa con la sostenibilidad del sistema, ¿no? Ministro Mieres, a su izquierda. ¿Qué tal? Sebastián Giovanelli, de Subrayado de Canal 10. Usted decía, y hacía referencia en la última parte de la conferencia, a declaraciones de integrantes del Frente Amplio. Hace un rato, el diputado del Frente Amplio, Gabriel Otero, dijo que en realidad la oposición no está para presentar ideas al respecto o presentar un proyecto, sino para, de alguna forma, evaluar y criticar el proyecto que presenta el gobierno. Y además dijo que en sus formas, esta reforma de la seguridad social es impresentable. ¿Qué opinión tiene al respecto? En su forma es impresentable, dijo. Yo creo que no debe haber no hay en la historia del país un proyecto de reforma de la seguridad social que haya surgido de tanto diálogo, de tanta participación, de tanta escucha a los distintos actores, de incorporación de todos los partidos, de darle a cada partido y a los actores sociales el anteproyecto antes de presentarlo al Parlamento, de llevar todo un proceso de participación. Si eso es una forma impresentable, de parte de alguien que representa el Frente Amplio, que siempre el Frente Amplio habla de participación y de llamar a la sociedad civil organizada, etcétera, la verdad, realmente no entendemos la postura. Y lo otro es muy triste, ¿no? Escuchar de un diputado del Frente Amplio, partido que gobernó 15 años y que, según dicen sus dirigentes principales, quiere volver a ganar, decir que su función es simplemente criticar y cuestionar y no darle respuesta a su gente sobre qué haría con las jubilaciones de los uruguayos, me parece muy pobre, ¿no? Muy pobre. Y además, una falta de sintonía con lo que es su gente misma. Estoy hablando de los Frente Amplistas. Es decir, los Frente Amplistas, supongo yo, que querrán saber qué haría el Frente Amplio si le tocara gobernar con respecto a una reforma que ellos mismos han dicho en distintos momentos que había que corregir, que había que reformar. Recuerdo al exministro de Economía, Danilo Astori, en el periodo pasado, diciendo el principal problema del Uruguay, el próximo gobierno va a tener, es la reforma de la seguridad social. Y al expresidente Mujica decir, en los próximos años los uruguayos vamos a tener que trabajar más años. O sea, las pruebas de que el Frente decía que había que hacer un cambio sobran por todos lados. Que se limiten simplemente a cuestionar y que no hayamos tenido un solo documento, una sola hoja de parte del Frente diciendo esta es nuestra alternativa, me parece preocupante. Aquí, Fabricio Acosta de Radio Centenario. En relación a las críticas que realizaran algunos legisladores de Cabildo Abierto por, en este caso, declaraciones desde el Poder Ejecutivo o de los representantes de gobierno, como el doctor Roberto Saldain, en relación a que decían nos descartan públicamente lo que nosotros queremos proponer para la Cámara de Diputados. ¿Hubo algún intercambio en ese sentido? ¿Hubo algún tipo de planteo? Y por otro lado, el ZUNCA y UNATRA, los sindicatos de los trabajadores rurales y el sindicato de la construcción, han manifestado que se les hace muy difícil la posibilidad de llegar a este beneficio, a esta jubilación, en la cual se podrían, en este caso, jubilar a los 60 años, por el tipo de trabajo que ellos tienen, dice Zafral, que muchas veces no tienen una continuidad laboral, como se pediría allí en el proyecto de ley. ¿Han tenido algún contacto respecto de eso después de que se trató el tema en el Senado? No hemos tenido nuevos contactos ni con UNATRA ni con el ZUNCA. Obviamente ese es un artículo que lo que establece es la posibilidad de que estos sectores tengan una jubilación anticipada. Eso implica ciertas reglas que son comunes a cualquier trabajo, es decir, la necesidad de aportar durante determinado número de años, por ser sectores que entendemos nosotros que por la naturaleza del trabajo pueden ser objeto de un retiro anticipado. De todas maneras, también hay que decir, hay otros sectores de trabajadores que tienen hoy bonificaciones en sus tiempos de trabajo. Por ejemplo, los docentes, por ejemplo, la pesca. Y obviamente son caminos diferentes, pero tienen el mismo impacto. Es decir, en definitiva, tienen que ver con el cómputo jubilatorio para trabajos. Y además, en el futuro seguramente surgirán más. Con respecto a Cabildo Abierto,
nosotros, el diálogo está absolutamente abierto, pero además hay un compromiso de todos los partidos de la coalición con este proyecto de reforma de la seguridad social. Entonces, esto yo participé, Rodolfo también, Azucena también, participamos de un ámbito en donde en determinado momento, antes de entrar al Parlamento, la coalición acordó un proyecto de ley que íbamos a impulsar como coalición en el Parlamento. Y con los cambios y ajustes que siempre se pueden hacer, pero la estructura, la arquitectura del sistema, ese tenía una cierta característica que era ya definida. Y en ese sentido, yo sigo pensando que esto es lo que va a ocurrir, es decir, así se votó en el Senado, con algunas modificaciones, quizás haya algunas modificaciones en diputados, y seguramente va a contar con el apoyo de la coalición de gobierno. Por acá, Diego Castro de Telemundo. Saber un poco, porque también la oposición ha dicho que es falaz el hecho de decir que se va a trabajar más y además se va a cobrar más, sino que se dice que se trabaja más y se cobra menos. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las certificaciones médicas, si va a haber algún tipo de modificación, porque se entiende también que en algunos casos hay uso y abuso de esas certificaciones, tanto por parte de médicos como de usuarios. Sí. Este va a ser un debate permanente, ya lo sabemos. La oposición ha elegido un eslogan que es van a trabajar más y van a cobrar menos. Y nosotros le decimos a todos los uruguayos con total convicción, es cierto que los menores de 50 van a trabajar más años, pero no es cierto que van a cobrar menos. Y tenemos los datos, o sea, esto no es un problema antojadizo. Hicimos los estudios, las proyecciones en base a análisis técnicos y esos datos, esas proyecciones, indican con claridad que los uruguayos que se jubilen por el nuevo régimen no van a ganar menos. Y yo diría, los más débiles van a ganar más seguramente. Sobre las certificaciones médicas, me estaba pidiendo el presidente del Banco de Previsión Social para decir algunas cuestiones. Como es sabido, el 31 de diciembre iniciamos un nuevo procedimiento de control de las certificaciones médicas, que es el más ambicioso y el más global que ha existido en los últimos tiempos, que parte de la base de integrar la historia clínica electrónica con el Sistema Nacional de Certificaciones y hacer una auditoría del sistema, comunicando en tiempo real el acto de certificación con los servicios del Banco de Previsión Social. El banco le va a dar un tiempo estimado de recuperación que el médico va a valorar si es aplicable o no, le va a permitir darle el historial de certificaciones de esa persona que tiene antes. Sí, en definitiva, mañana el banco va a venir expresamente a la comisión, o sea que vamos a estar de vuelta charlando de estos temas, pero hay un ambicioso nuevo sistema de control de certificaciones médicas que empezó en producción el 31 de diciembre y que esperamos a mediados de año tenerlo al 100% trabajando. O sea que no en el proyecto de ley, sino de reforma, sino paralelamente estamos avanzando en certificaciones médicas. Se habilita la última pregunta. Le pediría al doctor Saldain que, porque en la comisión hoy fue muy claro, se presentó nuevamente, como habíamos hecho en la comisión del Senado, las proyecciones que el equipo de BPS ha hecho para ver que en todos los casos, como dijo el ministro Mieres, en todos los deciles de la población uruguaya, en ningún caso va a haber una caída de las jubilaciones. Sí, gracias, ministra. Nosotros hemos estado presentando ya por segunda vez este estudio hecho por los servicios técnicos del banco, que tiene alguna característica diferente de los estudios que se han hecho por otras entidades. La principal diferencia es que trabaja con datos reales, ¿verdad? Que es una diferencia propia de ser el servicio público. ¿Cuál es el trabajo que se hizo? Se analizaron las altas del año 2019, todas las altas, y se les aplicó un régimen, el vigente hoy, y se les aplicó el régimen nuevo a los 65 años. Es decir, corrida la edad jubilatoria, ¿cuál es el resultado que se obtiene? Ese resultado se midió en dos momentos de tiempo, para evitar lo que sería la convergencia, el proceso de transición de un régimen al otro, con el régimen funcionando a pleno. El resultado es el siguiente. Para los primeros 5 deciles
Es decir, el aumento del haber mensual de la jubilación comparando 60 con 65 está fuera de discusión. ¿Y eso es producto de qué? Del suplemento solidario, que es un beneficio notoriamente mejor y más potente que la jubilación mínima. En algunos deciles del medio, deciles 6, 7, es decir, 8, es decir, el resultado es de un cierto equilibrio y dependiendo mucho de la trayectoria personal. Pero en ningún caso hay una reducción de ese haber mensual. En los deciles más altos son aquellos que tienen una mayor densidad de aportación. Este es un término técnico, pero lo que quiere decir es que de cada mes que existe, lo aportan, porque trabajan. No tienen baches en la aportación. Es decir, y eso surge de los datos reales del banco. A mayor edad y mayor nivel salarial, menos baches naturalmente. Entonces, allí es muy claro, allí el grupo de los deciles 9 y 10, que están más vinculados con el pilar 2, con el régimen de ahorro individual, claramente 5 años más de aporte, 5 años más de rentabilidad, 5 años menos de edad para dividir el saldo acumulado, no puede dar otro resultado que un beneficio mensual mayor. Es decir, este estudio tiene algunas diferencias metodológicas importantes con algunos otros. La principal es la que decía al comienzo, parte de los datos reales observados en quienes se jubilaron en el 2019 y con la densidad de aportación observada en ese colectivo de jubilados del 2019. Buenas noches, Camilo de Lely de Canal 5. En primer lugar, dos preguntas, si me permiten. Hay países como Francia que ahora están en una polémica por querer elevar la edad de retiro de 62 a 64 años. La primera pregunta es si se contempló en algún momento hacerlo más gradual y llevarlo de 60 a 62 y no directamente de 60 a 65. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, también está contemplada la posibilidad de introducir cambios en algunos colectivos muy sensibles, como pueden ser o qué puede pasar con la caja profesional, la notarial, la militar, etcétera. Sobre el proyecto de Francia, lo que tenemos que decir es que las situaciones son muy distintas. En primer lugar, Francia tiene ya hoy una edad jubilatoria de 62 y aspira a llevarla a 64. Uruguay no está en esa situación, tiene una edad de 60 y con todavía un rezago muy importante en relación a lo que es la comparación internacional. El otro gran cambio que Francia aspira a hacer es reducir los regímenes especiales que tiene, que son aquellos que aplican a determinados colectivos como los ferroviarios y demás, que son 42 y que tienen condiciones muy beneficiosas de jubilación. Esa no es una realidad que nosotros tengamos por delante. Otra propuesta del gobierno de Macron, importante, es llevar la cantidad de años de jubilación para tener la jubilación completa a 43. No es el escenario en el que nosotros estamos también pensando. Nosotros mantenemos un mínimo de 30 y eventualmente con una mayor edad, 65, 25, etc. Hay diferencias marcadas y los objetivos de las reformas son muy diferentes, ¿verdad? La segunda parte eran las cajas. Bueno, sí. En el caso, por ejemplo, de caja de profesionales, todas las cajas paraestatales están comprendidas en este proyecto. En el caso de dos de ellas, profesional y bancaria, que tienen una situación financiera frágil, en los próximos meses va a estar entrando proyectos de ley para solucionar esa situación. Ahí viene trabajando los ministerios competentes, ya hay una iniciativa de caja de profesionales y tal vez allí lo principal es la lección aprendida. No hacer lo que hay que hacer lleva a que en un momento como ahora la Caja de Profesionales está planteando una reforma mucho más estricta, dura y con menor transición que la que se está planteando para el régimen general. En el caso de notarial, es la mejor de las tres cajas en su situación financiera, todavía no logra mostrar resultados operativos positivos, esperemos que eso lo logre, pero ha hecho reformas importantes, por ejemplo el básico jubilatorio. Es decir, calcula a partir del promedio de los 30 mejores años. La Caja de Profesionales calcula a partir de los 3. ¿No? Es
Es decir, allí hay unas diferencias bien importantes y ese parámetro del sistema, Caja Notarial lo ha manejado con mucha responsabilidad desde bastante antes. Pese a todo eso, al ser una caja tan chica, no ha logrado todavía equilibrar sus números de manera que dé total certeza.